Bueno, otro día más que podemos tener para estudiar la Biblia, para meditar en lo que ella nos enseña y como les comentaba el día de ayer, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Pablo empieza la sección más práctica de todo el libro y lo vimos el día de ayer cuando él llamaba la atención acerca de que todo lo que ellos habían aprendido, todas las enseñanzas que ellos habían tenido durante el tiempo con Pablo, pues que eso también se viera en la forma de conducirse, de caminar, de vivir. Y decíamos cómo nuestro llamado es a no solamente aprender, sino que esto que aprendemos, esto que el Señor nos enseña en nuestra mente, también tiene que hacerse vida, tiene que convertirse en práctica, ¿verdad? Entonces, el primer tema que Pablo continúa hablando, enfocado en el área práctica, es el área de la santidad sexual. Miren que él dice en los versículos 2 y 4, dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su esposa en santidad y honor. En la palabra santificación se refiere a la idea de algo que ha sido consagrado para Dios y creo que lo hemos explicado en otras ocasiones, refiriéndonos a como cuando una persona usa un utensilio en una cocina que es específicamente solo para el uso de alguien o el para uso de una tarea específica. Esa es la misma idea, consagrarse, apartarlo para el uso exclusivo de algo, de alguien. En este caso, el Señor está diciéndonos que nosotros tenemos que estar en santificación, es decir, consagrados para Él, que nosotros todos, eso es de lo que aprendemos en la teoría, eso es lo que aprendemos en la teología, somos suyos, Él nos ha comprado, ahora somos de Él, entonces nuestra vida, nuestro caminar, nuestro conducirnos también debe ser solo exclusivamente para Él. Y eso Pablo entiende que una de las mayores trampas y una de los mayores desafíos en un mundo como el que nosotros vivimos es el área sexual, ¿verdad? Todas las tentaciones que hay. Este mundo exuda por todas partes la promesa de que a través del desorden sexual o de la forma de practicar la sexualidad como el mundo lo dice es donde se encuentra placer o se encuentra satisfacción, y es una trampa que el mundo pone, y los cristianos somos vulnerables a eso, estamos expuestos a eso, ¿verdad? Así como este virus, estamos expuestos a ese virus también espiritual, y por eso el Señor nos llama la atención a que dice ahí que os abstengáis de fornicación, eso se aparten. Que se aparten de fornicación significa abstenerse de fornicación. Y la palabra fornicación literalmente significa desorden sexual, toda aquella actividad sexual que está por fuera de los mandatos de Dios, del orden específico de Dios que vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Cualquier expresión que esté por fuera de los mandatos de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado y abstenernos, porque hay una gran trampa ahí en ese punto. Y viene una parte que es bien interesante, porque dice que cada uno de vosotros sepa tener su esposa o su propia esposa en santidad y honor. Y aquí es algo interesante. ¿Por qué? Porque la palabra esposa literalmente significa vasija, ¿verdad? Y de hecho la palabra tener ahí significa poseer. Entonces ha traído muchas discusiones ese versículo, porque la versión Reina Valera, que es la que nosotros estamos usando, traduce la palabra vasija como si fuera esposa, dando a entender de que cada cristiano debe poseer una esposa, ¿verdad? En santidad y honor. Pero la palabra esposa es la palabra vasija en el griego, y es muy probable que se está refiriendo al propio cuerpo, ¿verdad? La idea de cada uno sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. La palabra santidad es la misma palabra consagración que habíamos visto antes, pero aquí es donde quisiera tener el énfasis, la palabra honor. La palabra honor significa valor, dándole valor. Entonces, eso es algo muy importante, que todo creyente, y ahí incluye hombres, mujeres, casados, solteros, ¿verdad? Que todo creyente sepa darle al cuerpo que Dios le ha dado el valor que debe tener para vivirlo en consagración al Señor. Ese es el énfasis de Pablo, creo yo ahí. Que todos nosotros sepamos entender el valor que tiene el cuerpo que Dios nos ha dado. Es nuestra herramienta para vivir, para honrarlo a Él, y que tenemos que vivirlo en consagración, apartado para Él, dándole el valor. Y que hoy podamos nosotros meditar en el Señor y decirle, Señor,
cuáles son esas tentaciones o cuáles son esas trampas que veo a mi alrededor a través de las cuales el enemigo puede llevarme a caer en este pecado de fornicación, y que es una trampa muy peligrosa, es una trampa mortal, ¿verdad? Y que yo pueda en este momento decirle, Señor, tal vez yo no he visto mi cuerpo con el valor que debe tener y quiero consagrarlo, quiero realmente que mi cuerpo sea para tu servicio, ¿verdad? No estamos diciendo, obviamente, que el área sexual sea un pecado en sí, no, estamos hablando de la fornicación, es decir, todo aquello que está fuera del orden de Dios, pero que mi cuerpo pueda ser útil en las manos de Dios. Yo le quiero dar el valor que Dios le ha dado a mi cuerpo también y honrarlo de esa manera. ¿Ok? Entonces, oremos por eso, pidámosle al Señor que nos muestre en qué lugares está esa trampa, dónde está la trampa, para que nos cuidemos juntos y podamos servir al Señor consagrados en santificación, dándole el valor que debe tener esta herramienta que Dios nos ha dado. ¿Ok? Dios los bendiga. Hoy nos tardamos un minuto más. Dios los bendiga a todos.